Y bueno amigos, a continuación vamos a ver para qué sirve todo lo que hemos aprendido anteriormente en la vida cotidiana. En este caso vamos a analizar un problema de una empresa de estuches para celulares que gasta 3.250 colones para producir un celular y tiene costos fijos de 120.000 colones. Entonces nosotros podríamos generar una función, la cual no es más que una fórmula a la que vamos a llamar criterio, para el costo de producción diario. Esto es importante porque de acuerdo a esto podemos definir el precio con que vamos a vender el artículo o si es viable seguir con el negocio de la producción de estuches de celulares. Vamos a tratar de formar una función que modele el costo diario. Y la frase clave aquí es costo diario. Porque vamos a entender que el problema nos habla de lo que se gasta en producir un estuche de forma diaria y lo que se gasta de forma fija en el día a día. Entonces vamos a entender que si vamos a hablar de una función que modela el costo, nosotros la vamos a llamar C de X. La llamamos C de X porque la palabra costo empieza con C. Luego vamos a comprender que el costo de producir un estuche es equivalente a decir de producir un estuche es igual a 3.250 colones. Vamos a comprender que si estamos hablando de que un estuche cuesta esto, entonces deberíamos de ponernos a pensar en qué sucede cuando trabajamos con una cantidad muy grande de estuches que no conocemos. Entonces, si queremos saber después de cierta cantidad de estuches cuánto nos cuesta producirlos, pues lo que deberíamos de escribir sería 3.250 multiplicado por la cantidad de estuches que aún no conocemos. Entonces realmente esta sería la fórmula para saber cuánto cuesta producir X cantidad de estuches. Sin embargo, el costo general de producción de estuches durante un día no está formado solamente por la cantidad de estuches que se producen, sino que dentro del día hay una cantidad de dinero que también se está gastando y que es fija. Para este caso sería 120.000 colones. Entonces vamos a concluir que el costo general de producir cierta cantidad de estuches diaria sería el costo variable, es decir, lo que cuesta producir una cantidad X de estuches, más el costo fijo, es decir, lo que gasta la empresa diariamente sin importar si se producen estuches o no. De esta forma podemos afirmar que el costo por producir X cantidad de estuches es la función C de X. Entonces, ahora que conocemos esta información, deberíamos de pensar qué tipo de cosas se pueden responder luego de obtener la función del costo. Por ejemplo, ahora vamos a pensar en cuánto costaría producir 450 estuches en un día. Ok, vamos a entender que si tenemos la función del costo y queremos determinar cuánto cuesta producir 450 estuches en un día, pues simplemente sería sustituir dentro de la función del costo la X por el número 450, lo cual nos llevaría a escribir que C de 450 es igual a 3.250 por, y aquí es donde viene lo importante, en lugar de la X yo voy a escribir 450 más 120.000. Resolviendo esta operación, la cual se puede hacer inclusive en calculadora, el costo de producir 450 estuches sería equivalente a 1.582.500 colones. Esto es un dato importante porque a partir de este punto nosotros debemos evaluar
si es rentable trabajar con la producción de estos estuches, si es rentable vender o tratar de producir tantos estuches, porque la cantidad que se debe invertir es bastante alta. Ahora, también deberíamos de comparar algunas cosas que se relacionan con la oferta y la demanda. Sin embargo, este no es el caso para este ejercicio. En este punto podríamos también determinar algunas cosas que en cierto momento podríamos llegar a creer como algo muy necesario. Por ejemplo, saber qué sucede si el costo de producción fue de cierta cantidad, poder definir cuánto es lo que se hizo con respecto a la cantidad de estuches. Esto es importante porque nosotros de esta forma podríamos fiscalizar el proceso de producción y así evitar algún tipo de fraude. Si la pregunta de ustedes es, ¿nosotros ocuparíamos tener que estar haciendo estos cálculos siempre cada vez que necesito saber cuántos estuches se produjeron? Pues la idea de generar una función de costo en una situación como la que estamos analizando es para que el departamento de informática ingrese dentro de un software contable esta fórmula y de esta manera pues el administrador simplemente logre colocar la cantidad de dinero que se gastó en un día de producción y que al final nosotros logremos saber cuántos celulares o estuches de celulares se produjeron sin necesidad de tener que estar calculando a cada momento esto. Pero antes es muy necesario realizar la fórmula para ingresarla a la computadora, si no definitivamente es imposible. Entonces nos vamos a recordar que la función del costo era, y aquí vamos a tratar de pensar a qué se refiere la pregunta. Vamos a ver, dice que el costo es de 519.750 colones. Esto implica que C de X es igual a 519.750 colones, por lo cual yo puedo reescribir esta función de tal manera de que 519.750 sea igual al criterio de la función del costo. Vamos a comprender que aquí lo único que estamos haciendo es cambiando C de X, que representa el costo, por 519.750 colones, lo cual representa el costo del día anterior. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, nosotros podemos determinar la cantidad X de estuches que se produjeron para lograr este costo que tenemos por aquí. Entonces, ahora, para resolver esta ecuación, vamos a dejar a nuestro amigo Emmet que nos ayude a resolver la ecuación. Y bueno, lo que el profe Sterling quiere que les diga es que lo primero que debemos hacer es pasar el 120.000 a restar al otro lado de la igualdad, lo cual nos quedaría, y luego resolviendo esta resta el resultado sería, luego observamos que 3.250 está multiplicando con X, entonces tiene que pasar a dividir al otro lado de la igualdad, lo cual sería, luego ingresamos esta fracción dentro de la calculadora, presionamos el igual, y el resultado que nos ofrece es el siguiente. Noten que de repente cambié la posición de la X. Si nos vamos a enfrascar en discusiones filosóficas del por qué se puede hacer esto, bueno, la respuesta sería que si yo escribo que X es igual a 123, es lo mismo a que si escribo que 123 es igual a X. Pero ahora vamos a dejar que el profe Sterling nos interprete este resultado. Y bueno, este resultado lo que significa es que yo necesito producir 123 estuches de celular para lograr un costo de 519.750 colones. Entonces, en este punto podemos empezar a pensar en lo que puede suceder si vendemos los estuches a cierto precio. Es por esto que vamos a leer la siguiente parte. En este punto vamos a determinar una función que puede ser muy útil para saber si es viable esta empresa según los estándares que nos estamos dando. Estoy hablando con respecto a los precios, con respecto a la venta, con respecto a las ganancias. Si no logramos obtener esta función, entonces de nada nos sirve saber cuánto gastamos
en la producción de los estuches. Entonces, vamos a ver a continuación cómo funciona esto. Aquí es importante entender que la función de los ingresos se va a representar por I de X. Recordemos que estamos utilizando la letra I mayúscula porque ingresos se escribe con I. Y luego vamos a entender que si cada estuche cuesta 7,000 colones y yo quiero saber cuánto ingresa a la empresa después de la venta de cierta cantidad de estuches que en este momento no puedo predecir cuánto va a ser, pues nosotros deberíamos describir 7,000 por X, donde la X representa la cantidad de estuches que se vendieron al final del día. De esta forma, si nosotros logramos entender que si tenemos 5 estuches, pues multiplicamos 5 por 7,000 y así nos damos cuenta cuántos estuches hay. Si tenemos 3 estuches, pues se hace exactamente lo mismo y de esta manera pues podemos predecir cuánto es el ingreso después de la venta de cualquier cantidad de estuches. Es por esto que podemos afirmar que esta es la función del ingreso según cierta cantidad de estuches. Y desde luego debemos de comprender que el ingreso tampoco es importante si nosotros no sabemos cuál va a ser la utilidad que me genere. Vamos a comprender que la utilidad no es lo mismo que el ingreso. La utilidad es el dinero que nos queda después de haberle quitado al ingreso lo que gastamos produciendo los estuches. Entonces, podríamos deducir que la función de la utilidad es lo mismo que decir el ingreso menos el costo total de producción. Para este caso sería lo siguiente. Vamos a definir la función de la utilidad como U de X. Recordemos, utilizamos la U porque utilidad se escribe con U. Y esta función sería igual a la función del ingreso menos la función del costo total de producción. Entonces, la función de la utilidad sería igual a 7,000 por X menos la función del costo, la cual sería 3,250X más 120,000. Es importante tener en cuenta este paréntesis porque al existir este menos de aquí, cuando yo quito el paréntesis, cambia este signo. Si no escribo el paréntesis, es probable de que me olvide de este procedimiento. Es por esto que la función de la utilidad nos queda con el siguiente resultado. Observemos que al quitar el paréntesis, debido a que aquí tenemos un menos, esta suma se nos convierte en una resta. Ahora, realizando esta operación, la función de la utilidad nos queda con el siguiente resultado. Podemos comprender que este resultado que tenemos por aquí es el que nos da cuando hacemos 7,000 menos 3,250. Y de esta forma ya tenemos una función que nos va a servir para determinar cuánto nos queda de ganancia después de vender cierta cantidad de productos. Por ejemplo, si vendemos 5 estuches, si vendemos 1,000 estuches, etc. Sin embargo, si nos ponemos exploratorios y empezamos a sustituir la X por algunos valores, vamos a terminar dándonos cuenta de que en algún momento, debajo de cierta cantidad de estuches, empezamos a obtener resultados negativos, lo cual quiere decir que empezamos a tener pérdidas dentro de la empresa. Es por esto que el siguiente punto es muy importante. En este punto vamos a comprender que el punto de equilibrio es cuando no tenemos utilidades, pero tampoco tenemos resultados negativos en las utilidades. Es decir, es cuando la utilidad nos da 0. Vamos a entender que el punto de equilibrio es cuando no tenemos ganancias y cuando no tenemos pérdidas. Lo cual, según lo que hemos visto en funciones, es decir que vamos a igualar a 0 el criterio de la utilidad. Noten que esto es interesante, es similar a lo que hacíamos cuando queríamos obtener la imagen de 0. Tomamos el 0, lo igualamos al criterio de la función y el valor de la X es la que nos sirve para determinar este 0. Para este caso vamos a resolver esta ecuación
y le vamos a pedir a nuestro amigo Emmet que nos ayude. Y bueno, lo que el profe Sterling quiere que les diga es que si tenemos 120.000 que está restando, lo debemos de pasar al otro lado de la igualdad a sumar. Lo cual nos quedaría. Bueno, recordemos que 0 más 120.000 es lo mismo que decir 120.000. Y ahora podemos observar que por aquí tenemos un número multiplicando con la x, entonces vamos a tomar este número y lo vamos a pasar a dividir al otro lado de la igualdad, y con lo cual vamos a obtener el siguiente resultado. Recuerden que si ingresamos esta fracción en la calculadora la va a simplificar por nosotros. Entonces, el resultado de la x sería igual a 32. Y vamos a dejar que el profe Sterling nos termine de interpretar esta información. Vamos a comprender que esto quiere decir que para lograr un punto de equilibrio yo necesito vender 32 estuches de celular. Ya esto nos da una información más útil que toda la demás que hemos venido realizando. Sin embargo, llegar a esto sería imposible sin poder obtener los datos anteriores. Vamos a comprender que durante el día, pues es necesario vender apenas 32 estuches de celular. Escuchen lo que estoy diciendo. La cantidad no es tan grande para lograr un punto de equilibrio. Entonces ya aquí podríamos ponernos metas. Podríamos pensar en iniciar con vender el doble de estuches, es decir, lograr vender 64 estuches de celular, y ya con esto estaríamos obteniendo utilidades. Esto es un dato muy importante. Y más importante aún es que con la fórmula de la función de la utilidad de esta empresa, nosotros hasta podemos predecir cuál va a ser la utilidad que vamos a tener si tenemos una venta de 64 celulares, que además ya intuíamos que iba a generar cierta cantidad de utilidad. En este caso hasta podríamos determinar cuál es la utilidad. Sin embargo, este no es el caso de este punto, así que entonces vamos a dejar este video hasta aquí. Muchas gracias.